Creo que es muy importante destacar que todas las organizaciones de productores unánimemente están de acuerdo y luchan diariamente desde hace más de 25 años porque los agricultores tengan los mejores precios posibles, porque el mayor volumen posible de plátano de Canarias también se comercialice en los mercados y porque se distribuya llegando al máximo número de hogares. Eso lo demuestra la realidad de todos estos años y de los precios y los volúmenes que estamos logrando comercializar todos juntos. El año pasado terminamos con 430 millones de kilos de producción y más de 420 millones comercializados, con un precio en verde, un precio de entrega en la península superior a los 90 céntimos. Eso marca en un año, además de pandemia y de muchísimas dificultades, y eso lo ha logrado el sector porque ha logrado mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, la promoción del producto, la calidad del producto, pero también las necesidades de los agricultores. Lo que no podemos ser ajenos es al hecho de que tenemos un competidor multinacional, que vende mucho más barato que en el resto de Europa, que vende mucho más barato que nosotros, y que al fin y al cabo tiene un alimento que como alimento, como fruta, sustituye perfectamente al plátano. Si se marca un precio mínimo, ¿quién no estaría de acuerdo con un salario mínimo interprofesional de 3.000 euros? El problema es quién paga ese dinero. Si el mercado no paga el precio mínimo, esa fruta que no alcanza ese precio no puede ser comercializada. Y nosotros tenemos que velar porque el mayor volumen posible sea vendido al mejor precio posible. Si eso requiere de que con determinada parte del volumen sea vendido por debajo de los costes efectivos de producción, siempre será mejor que esa parte del volumen contribuya a sumar recursos e ingresos a los productores a que genere pérdidas por falta de comercialización y porque al fin y al cabo estamos hablando de millones de kilos que habrá que retirar, habrá que destruir, habrá que hacer, lo cual incluso también desde el punto de vista de conciencia moral es algo que no vemos tampoco asumible cuando no hay necesidad de poder hacerlo, ¿no? De hecho, la ley en vigor, para la que ya en su día solicitamos una excepción a través de la Cámara del Senado, cuando llegó el Real Decreto de Medidas Urgentes a la Cámara y que ya está validado por ambas cámaras, el Congreso y el Senado, como hemos trasladado, el sector no puede asumir desde abril, que estuvo en vigor, hasta diciembre, unos 80 millones de kilos que no tenían que haber sido probablemente comercializados por no alcanzar el coste efectivo de producción. Eso no lo puede asumir el sector, porque no es responsable con sus productores. El problema de eso es que la nueva legislación ha fortalecido y ha agravado las sanciones. El incumplimiento de algunas de las sanciones relacionadas con el precio, en un primer incumplimiento tiene una sanción de entre 3.000 y 100.000 euros. Pero una segunda sanción ya representa una sanción muy grave de entre 100.000 euros y 1.000.000 de euros. Es inevitable que esas posibles sanciones, que además pueden ser acumuladas, es decir, varias sanciones de millones de euros, puedan generar una situación en la que al final quien paga eso es el productor. Porque aunque la multa incluso fuese a los clientes, tengamos en cuenta que un cliente que puede comprar banana y no verse sujeto a una obligación o una posible sanción de 1.000.000 de euros, sí lo puede estar cuando compra plátano de Canarias. De manera que eso, el producto lo va a pagar, y cuando lo paga el producto, lo pagan los productores. Inevitablemente, de manera directa o de manera indirecta. Y al final lo pagan un daño a largo plazo, porque el mercado se pierde. Y cuando uno sale de los lineales, lineales de venta de las grandes cadenas o de las fruterías en toda España, es muy difícil volver. Tenemos que aportar todo el volumen posible dentro de las necesidades. Sabemos que hay ocasiones excepcionales, que apenas llegan al 2% o 2,5% de la producción global, que se efectúan medidas de crisis, medidas de retirada de mercado. Pero son puntuales y de necesidad, porque se generan endeudamiento, porque generan pérdidas para los productores. Pero en este caso estamos hablando de unos volúmenes innecesarios a retirar. Inevitablemente todos estamos de acuerdo, como no podía ser de otra forma, en que se cubran no solamente los costes efectivos de producción, una renta digna, porque cubrir los costes efectivos de producción no garantiza tener después
una renta que permita ir al supermercado, comprar la ropa que necesitamos, los medios y los niños con los que tenemos la familia. Es decir, necesitamos una renta digna, más allá de unos precios mínimos. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que esa medida no puede ser establecida de manera obligatoria si después se actúa en un libre mercado en el que el comprador no está obligado a comprarte el producto. Ese es realmente el problema. Desde el punto de vista de la necesidad de cubrir los costes efectivos de producción, por tanto, estamos todos de acuerdo y es entendible que organizaciones agrarias, muchos otros subsectores puedan entenderlo. Nosotros hemos estudiado las implicaciones de la ley en el mercado, en la realidad, y lo cierto es que, por un lado, hemos visto que no se garantiza cubrir el coste efectivo de producción. Esta ley está en vigor desde el mes de marzo-abril del año pasado y nosotros no hemos podido tener el coste efectivo de producción o recibirlo. ¿A quién reclamamos esa diferencia? Es una muestra de que la ley no garantiza ese coste efectivo de producción. Aún así, nosotros estamos centrándonos únicamente en el sector que conocemos, el sector que defendemos y que es el plátano de Canarias, porque también está sujeto a unas peculiaridades. Es un mercado de una fruta tropical ligado a competencia multinacional de internacionales bananeras, como no ocurre en otro mercado. Es un producto que trabaja las 52 semanas del año, no estacional, en el que está muy afectado por un mercado único en el que las multinacionales tienen sedes en todos los Estados miembros y son capaces de abastecer los mercados nacionales de España desde Rotterdam, desde Lisboa, desde París o desde cualquier mercado en 24 horas pagando 20 céntimos ante una sobreoferta de banana de la República Dominicana hoy, mañana de Ghana, pasado de Camerún y el otro de Ecuador. Eso pasa en el mercado español y esa es nuestra competencia, que además se ve añadida por la aplicación de que el plátano de Canarias es el producto demandado afortunadamente por el consumidor español gracias a la labor de calidad de los productores, de las organizaciones de productores y a la promoción que realiza Asprocan durante todos estos años, pero que hace que los márgenes y las diferencias de precio al consumidor del plátano de Canarias respecto al que se aplica la banana es muy superior, con lo cual también frena el consumo. Entonces, dadas todas esas coincidencias, todas esas características peculiares del plátano y su competencia y su mercado, es por lo que pedimos una excepcionalidad que nos permita simplemente seguir siendo competitivos. No pedimos tener que vender a pérdidas, como si fuese un derecho. No es un derecho, pero es una necesidad y cuando necesitamos hacerla, necesitamos poder hacerlo sin ser sancionados. El proceso de aprobación de estas leyes y de la modificación de la ley de cadena ha sido un tanto complejo porque ha coincidido una reforma inicial de febrero del año pasado, después de las tractoradas de diciembre, enero en la península, que eso hizo una primera modificación mediante un decreto de medidas urgentes que incluyó la consideración del precio mínimo, y por otra parte está la transposición de una directiva comunitaria que es la que ha vuelto a abrir la posibilidad de modificar esa misma ley. La transposición de la directiva comunitaria es una directiva genérica, de máximos, de contrato y de consideraciones mínimas, la verdad que con las cuales el sector no tiene en absoluto, como hemos trasladado en el Parlamento de Canarias el otro día, ningún problema. No contradice en absoluto la petición de excepcionalidad. Es más, las medidas urgentes, que son para las que estamos solicitando la excepcionalidad, son anteriores a la transposición de la directiva. E incluso la directiva comunitaria menciona expresamente en su texto la necesidad de garantizar que los operadores tengan libertad de negociación de sus productos, incluido el precio. De manera que estamos hablando incluso de la posibilidad de que sea al contrario, porque es más, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia advirtió al Gobierno de que existe esa contradicción de la ley nacional con la directiva comunitaria y le propone o le sugiere el que se replantee la misma ley. Es decir, no estamos diciendo nada el sector platanero que no hayan dicho formalmente órganos consultivos del Estado, como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La gestión por parte de Asprocan respecto a nivel institucional de esta cuestión, bueno, pues Asprocan siempre ha actuado de manera constructiva. Nosotros en este caso, la verdad que nuestro interés es sobre todo solucionar el problema de los productores y el problema en el mercado que esto nos puede generar. Ese es el propósito final y en esa línea estamos trabajando. Lo que sí entendemos es que ante un planteamiento, ante una proyección de resultados como la que estamos exponiendo, se debe responder con alguna salida. Es decir, lo que no podemos
Como trasladamos en el Parlamento de Canarias el otro día, representamos a 15.000 familias, un actor económico de Canarias en 7 islas productoras, con una influencia social y económica muy grande, y eso es una responsabilidad. Entonces, no podemos negar la buena intención del legislador y la necesidad de esta ley. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y entendemos que las intenciones son buenas, pero la ejecución del texto, no de la interpretación del texto, sino del texto de la ley, y cómo puede llegar a ser interpretado, como ha reconocido la propia Comisión Nacional de Mercado y la Competencia y todos los expertos jurídicos de distintos ámbitos que así también lo corroboran, hacen que exista un riesgo grave. Y ese riesgo grave no lo puede asumir el sector porque tiene la responsabilidad de no generar falsas expectativas y al mismo tiempo de velar con seguridad jurídica. Nosotros al final, ya sea vía legislativa por esta ley, vía documento con validez jurídica para su funcionamiento operativo por parte del sector y de las organizaciones de productores, es una solución alternativa. La cuestión está en que ambas cosas tienen que ser en paralelo. No podemos dejar que las cosas pasen, que se aprueben legislaciones que nos afectan gravemente, sin trasladar, defendiendo objetivamente y sin politizar en absoluto, sino defendiendo las necesidades e intereses del sector, como hemos hecho siempre. Como hemos trasladado en el Parlamento de Canarias el otro día, lo cierto es que más allá de las intenciones del legislador, después está la ejecución en el tiempo de esa ley y del texto de ley por parte de las agencias de inspección y de las autoridades competentes, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Tenemos experiencias en Canarias y experiencias en el propio sector en el que diferentes legislaciones que estaban claramente a favor, como por ejemplo el REF, que consolida un 100% de las ayudas al transporte de mercancías del plátano, pues ahora mismo el sector percibe el 30%, no percibe ese 100%. Tenemos experiencias de deducciones por bienes corporales en Canarias del REF que han tenido que ser ganadas en el Tribunal Supremo para ser aceptadas por la aplicación de los funcionarios del Estado durante muchos años, que reclamaron al sector cantidades importantes. Tenemos otras experiencias en Canarias en el sector primario en el que se ha sancionado duramente por interpretaciones de una ley que después el Supremo revertió, pero años más tarde y una vez que el daño ya estaba hecho. Entendemos que ese riesgo, por tanto, existe en este caso también. Y es por eso por lo que no podemos, sería una irresponsabilidad esperar a que eso ocurriese para entonces reaccionar. Por lo menos tenemos que advertir a las autoridades, a las instituciones y principalmente a los productores de que ese riesgo existe y de que nuestra labor es advertir de él y tratar de evitarlo en lo posible, claro. Ahora mismo esta situación es paralela con la nueva negociación del POSEI 23-27. Sabemos que se aprobó el mantenimiento de la ficha POSEI para el año 21 y 22. Fuimos testigos porque estuvimos presentes, digamos, dentro del proceso negociador del trílogo que decidió ese acuerdo. Fuimos conocedores la tarde de antes y durante esa misma mañana de la actuación coordinada, como no había ocurrido hasta ahora, de una serie de estados del este de Europa fundamentalmente, liderados por Lituania, al que se unieron también otros países como Dinamarca, como Países Bajos, Holanda y la propia Bélgica, en la que trataron de frenar cualquier posibilidad de mantener el presupuesto POSEI. Y en esa labor trabajamos intensamente con los negociadores y con Katainen del Parlamento Europeo, que era digamos, la encargada por parte del Parlamento Europeo de negociar esa primera parte, de que se mantuviese. Ahora tenemos un nuevo frente, que básicamente es volver a reeditar la actuación que el sector platanero de Canarias fundamentalmente, con sus socios, como siempre ha sido de la PEP, de Francia y Portugal, y actuar coordinadamente con los gobiernos nacionales y con los gobiernos autonómicos, el gobierno de Canarias también, el gobierno español, por supuesto, para volver a defender esa situación. Es complicado porque, como decía, es la primera vez que nos encontramos con un grupo minoritario, pero un grupo significativo de países que por principio están en contra de los privilegios de las RUP. Ya no es del POSEI, sino que tenemos que entender que desde su punto de vista
bueno, han adoptado un criterio en el que nosotros, como regiones ultraperiféricas, pertenecemos a Estados miembros con unos niveles de vida superiores a los que ellos tienen en la Europa continental, y entienden que nuestros privilegios, que consideran privilegios y no necesidades, que ese es el primer error, pues no son merecidos y por tanto que lo deberían tener ellos y no nosotros. El caso es que en mitad de todo ese contexto nosotros tenemos que hacerles ver cuál es nuestra situación. La pandemia la verdad que no lo facilita, porque no facilita el contacto, no facilita el conocer de primera mano y a pie de calle cuál es nuestra situación, pero estamos trabajando en ello. Esto amplía nuestro campo de actuación, porque ya no solamente las 3 instituciones, no solamente son los 3 gobiernos, sino que además esto lo lleva a gobiernos de otros Estados miembros. Pero en ese empeño estamos en unos meses críticos, porque van a ser previsiblemente en el primer semestre de este año cuando se decida. Hemos conocido la semana pasada mismo que hubo un trílogo técnico de preparación que ya abordó el POSEI. Estuvimos en él, intervenimos ya en él, y lo que puedo garantizarles a los productores es que desde Asprocan, desde la PEP y desde el sector se va a hacer todo lo posible y se sigue al minuto lo que puede estar ocurriendo en Bruselas o en cualquier capital, digamos, de los Estados miembros, donde sabemos que pueden decidirse nuestro futuro. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y tenemos que estar también muy unidos y colaborar, por supuesto, con los gobiernos para que eso llegue a ser una realidad, claro.